Hola, en la segunda parte del capítulo 2 nos vamos a centrar en trasladar de manera realista y sistemática la información de las entidades e interrelaciones a tablas. De manera general, podemos pensar que dos entidades independientes y vinculadas por una interrelación pueden trasladar su información a tres tablas. Una para la primera entidad, con sus claves y sus características. Otra para la otra entidad, con sus propios registros. Y otra para cada instancia en la cual una de los registros de la primera tabla o de la primera entidad está relacionado con la segunda. Si, por ejemplo, pensamos en una tienda online con clientes y productos, cuando se produce una venta, esta queda registrada en la tabla ventas. Corresponde a la interrelación. Lógicamente, si esta es la identificación del cliente, que es su clave, y esto en la tabla de productos, también la clave, la referencia al producto, en la venta, seguro que van a aparecer como atributos la identidad y la referencia. Es decir, las claves de cada una de las dos entidades vinculadas. La combinación de estas más alguna otra característica puede ser la clave de esta venta. Puede ocurrir que el mismo cliente acostumbre a pedir periódicamente el mismo producto, con lo cual no es suficiente con que la identidad del cliente y la referencia al producto sea la clave, ya que puede aparecer en más de una instancia. Pero sin embargo, si añadimos algo así como la fecha, y quizás alguna más, el número de venta de esa fecha, porque quizás un cliente, pues una farmacia, pida a una distribuidora un mismo producto más de una vez al día por emergencias. Entonces, el número de pedido sean suficientes para que sea la clave. Muy bien. Hay ejemplos o hay casos, según el tipo de interrelación, en los cuales se puede trasladar a tablas de manera más económica y sin perder información ni causar redundancia. Los vamos a ver. Estos casos están parametrizados. El primero de ellos es cuando tenemos dos entidades vinculadas por una interrelación. El tipo de interrelación, su cardinalidad, es 1-1. Y por ambas partes la participación es obligatoria. Pensemos, por ejemplo, en una compañía donde hay varias secciones y hay varios responsables. Entonces, la tabla de responsables, alguien está en esta tabla solo si es responsable de sección. Y las secciones todas tienen que tener una persona responsable. Con lo cual es obligatoria por ambas partes. Esto es se encarga o encargado. La forma más económica de materializar esta información es utilizar una sola tabla. Una tabla donde aparezcan información tanto del puesto de trabajo de la sección como de la persona. Habrá varias columnas relacionadas con la sección, con la información de la sección, y algunas otras con las de la persona. No habrá redundancia ni se perderá información. El segundo de los casos es el de una interrelación cuya cardinalidad también es 1-1, pero una de las entidades tiene participación obligatoria y la otra parte optativa. Pensemos, por ejemplo, que esta es la optativa y esta es la obligatoria, en la que sea equipos de una liga, equipos. Y aquí están entrenadores titulados. Voy a poner titulados. Quizás hay muchos entrenadores titulados con el título para entrenar a equipos de cierta categoría, de máxima categoría, pero no todos ellos están en activo. Y aquí pondremos entrenar. La manera más económica sería utilizar no tres tablas, sino solo dos tablas.
Una para los entrenadores y otra para los equipos. Bueno, ¿y entonces cómo resolvemos la vinculación? Aquí está la información del equipo. Aquí está la del entrenador, su información personal, pues nombre, apellidos, identificación, fecha de nacimiento, fecha de obtención del título y una columna especial para la identificación del equipo. Con esto es suficiente. La vinculación está aquí. Entonces, si el equipo tiene, por ejemplo, una clave que sea la id equipo, ID, esa clave, esta la tendremos aquí. Si un entrenador aparece o está en esta, digamos, está entrenando un equipo, solo puede entrenar un equipo. Y cada equipo solo puede ser entrenado por un entrenador. Con lo cual, la cardinalidad 1-1 es correcta. Pero tiene esta particularidad. Entonces, de todas maneras, la clave será, por ejemplo, la identificación del entrenador. Pues en este caso, imaginémonos que sea el DNI, pues una cosa de este estilo. Esta es su clave, pero aparecerá esta columna para seguir la vinculación, ¿vale? El tercer caso es el de una interrelación con cardinalidad 1-1, pero participación optativa por ambas partes. Imaginemos como ejemplo que tenemos una base de datos de la administración pública con las entidades, una plaza de funcionario, una plaza para ocupar, que es una concreta, que es la de administrativa en una oficina de justicia, en cierta delegación. Y por aquí tenemos otra tabla con los funcionarios. Y aquí ocupa. No todas las plazas están ocupadas por funcionarios, porque algunas están ocupadas por interinos o por sustitutos. Y hay algunos funcionarios que no ocupan plaza, porque lo que no les interesa una plaza que está lejos de sus lugares de residencia y prefieren estar en una vacante en otro sitio, aunque no la ocupen como funcionario. Una comisión de servicios o otro tipo de modalidad. Entonces, en caso de que una plaza esté ocupada por un funcionario, será solo por uno de ellos. Y en caso de que un funcionario decida ocupar una plaza, solo podrá ocupar una. Con lo cual es 1-1, pero es optativa. La única manera de representar esto es con tres tablas, donde tengamos una para las plazas, otra para los funcionarios y otra tabla para las vinculaciones. ¿Cuál de las plazas está ocupada por un funcionario realmente? Claro, si plazas, por decir algo, hay 1000 y funcionarios hay 1000, pues quizás la interrelación ocupa solo tenga 700 registros, porque solo hay 700 plazas que realmente están ocupadas por esos funcionarios que les corresponde la plaza. El cuarto caso es la de las interrelaciones 1N con participación obligatoria por la parte de la entidad que tiene la cardinalidad N. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de que aquí tengamos continente, en una base de datos sobre geografía, y aquí tengamos países. Si vemos en países cuál es la cardinalidad de la interrelación por su parte, miramos en continente. ¿Con cuántos países se puede vincular? Con muchos, por eso ponemos N. Si miramos en continente, para ver su cardinalidad, miramos la contraria, países. ¿Con cuántos continentes se puede relacionar un país? Con solo con uno. En este caso, esta nos da igual qué tipo de participación tiene, pero esta es obligatoria. Todos los países pertenecen a un continente. ¿Qué manera hay de materializarlo en tablas? Bueno, pues la más económica sería una tabla para los continentes, otra para los países y nada más. De nuevo aquí tendremos la información del país, entre ellas pues el país, que sea solo uno, esa puede ser la clave, pero una para que sea la referencia al continente. Continente. Cuando aquí el continente es la clave. Puede haber más información, como puede ser el número de habitantes, los kilómetros cuadrados, etc. Y en el país lo mismo. Pero esta será la vinculación que las relacione. La quinta opción, bueno, he olvidado aquí cambiar los índices. Este sería el 5, igual que las anteriores, pues el orden que les correspondiera. Será una interrelación de tipo 1N
pero donde por parte de N la participación es optativa. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos por aquí distribuidoras de electricidad, dist, elec, o la red, por las distribuidoras de electricidad en una base de datos de la red eléctrica. Aquí tenemos una que es conecta, y aquí son domicilios. Hay algunos domicilios que no están ocupados por nadie, con lo cual no están dados de alta de electricidad, pues para no incurrir en gasto. Pero eso, en caso de estar conectados, solo están con una distribuidora. En este caso, como esta es optativa, porque no todos los domicilios tienen por qué estar conectados, pues utilizaríamos 3 tablas. En caso de intentar hacerlo con solo 2 tablas, como hemos hecho en el caso anterior, donde la participación era obligatoria por parte de la N, ocurría que aquí, cuando añadiéramos, lo haría aquí, cuando añadiéramos aquí la columna para la referencia de la distribuidora eléctrica, entonces habría nulos. Y que haya nulos es un poco patológico, porque puede originar fallos en la ordenación, etc. Entonces, una para la distribuidora, otra para las conexiones, para la interrelación, y otra para los domicilios. El sexto caso es el de las interrelaciones NM y el tipo de participación es irrelevante por parte de las entidades vinculadas. En este caso, no hay más remedio que utilizar 3 tablas. Imaginemos, por ejemplo, pues como hemos dicho antes, clientes y pedidos. Compran productos. Una tabla para los clientes, otra para las compras y otra para los productos. De manera más económica de guardar toda la información sin redundancia ni aparición de nulos. Existen otros 2 casos particulares de representación de la información en tablas. Una es la generalización. Cuando objetos de diferentes tablas comparten la mayor parte de la estructura o atributos. Imaginemos, por ejemplo, como ejemplo de generalización, una conservera donde tenemos una tabla que es, por ejemplo, los enlatados y otro con embotados. Por ejemplo, latas de espárragos, latas de pimientos y los embotados pues para judías, para guisantes, etc. Muchos de las características serán parecidas. Pues, por ejemplo, los dos tendrán una columna para el peso, para el precio, para el producto, para la referencia. Esencialmente lo único que cambia es el tipo de contenedor. Entonces quizás sea mejor ponerlas en una sola tabla. Que sea, pues por ejemplo, conservas. Entonces a la hora de hacer listados de ofertas, a la hora de hacer listados de ventas, etcétera, en vez de tener que recoger la información, filtrarla de 2 tablas, lo cogemos solo de una y va a ser más cómodo para el programador. Por último tenemos la especialización. Este es el caso de base de datos donde hay objetos prácticamente idénticos que se repiten en más de una instancia de una tabla. Imaginemos, por ejemplo, la base de datos de una administradora de fincas, los que están administran cada comunidad de vecinos, y tiene una tabla donde están las posibles empresas de mantenimiento. Y, por ejemplo, tenemos una misma empresa que hace la electricidad y también, pues, por ejemplo, reparaciones de agua o de placas solares. Toda su información de contacto va a ser idéntica, salvo la que corresponde al tipo de reparación. Con lo cual, es mejor pasar 2 tablas. Una con la información general y la otra con la información particular del tipo de trabajo que hacen. Esto es todo.